Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver El Padrino 3. El Padrino 3, como saben ustedes, cierra una de las trilogías más grandes que se hayan podido filmar a lo largo de toda la historia del cine. Y la filma cuando todo el mundo daba por sentado que eso acababa en El Padrino 1 y El Padrino 2. Estas dos primeras películas pasan por ser quizá... y de tener el tamaño de las más grandes obras cinematográficas que se han hecho. Y además entablan un diálogo directo con el misterio, porque el director de las películas, Francis Ford Coppola, ni siquiera ha vuelto a aproximarse a esa maravillosa genialidad que supuso hacer la adaptación de la obra de Mario Puzo, donde también hay que darle lo suyo a Mario Puzo, ya que fue el guionista de las dos y también de esta tercera. La tercera película, cuando nadie la esperaba, surge casi como una necesidad, según Coppola, de terminar algo que él creía que todavía no estaba cerrado, pero la sorpresa vino cuando, recién acabada y estrenada la película El Padrino 3, él dijo que esperaba hacer una nueva obra para que esto fuera una tetralogía, que si no recuerdo mal decía que tendría que desarrollarse como una nueva conspiración de Catilina en el Manhattan millonario y en la bolsa de Nueva York, que él llamaría El Padrino 4 Megalópolis. Hasta el momento no se tienen noticias, luego falleció Mario Puzo, de hacerlo sería un empeño puramente personal de él. Cuando yo vi la película, tengo que confesar, y además tenía tantas ganas de verla que no pude resistirlo, y aunque suene a una butada, yo fui a Nueva York a ver esto en las Navidades de 1990, y la primera sensación que tuve al salir del cine aquella mañana y encontrarme con la ciudad de Nueva York llena de nieve y con un ambiente un tanto extraño, es que me había decepcionado un poco la película, y así creo que lo escribía en algún lugar. Pero luego, según he ido viendo la película del Padrino 3, me he ido dando cuenta del enorme calado que también tiene esta obra. Evidentemente hay menos sorpresas, puesto que hay una primera fiesta que equivale a la comunión o a una boda, hay una masacre en Little Italy, hay un montaje en paralelo al final, que es lo que termina menos de gustarme, con la ópera de caballería rusticana, pero evidentemente de lo que trata esta película, o de la apuesta gigante de esta película, que es unir mafia y Vaticano, es algo especial. Yo creo que el dominio de Coppola es, una vez más, algo realmente asombroso en la apuesta por esa especie de envejecimiento de Michael Corleone, y con un final muy parecido al que le va a esperar, al que vivimos de su padre. En cualquier caso, la película, yo creo que a nivel técnico ya solo es un prodigio. Es difícil encontrarse unos encadenados mejor construidos para pasar de una secuencia a otra, de una escena a otra. Su dirección de actores, como siempre, realmente es asombrosa. Aquí interviene por vez primera Andy García en un personaje magnífico, en una especie de testigo, aunque al final, insisto, ese final en Palermo, que sí, por supuesto, quiere recordar una tragedia griega con esa mujer enlutada que sale durante toda la película, pero yo creo que es que algo de eso debe ser. En cualquier caso, la vocación shakespeariana de Coppola, una vez más, yo creo que planea en toda la obra. Es un metraje enorme como los anteriores, y desde luego la experiencia de ver las tres seguidas es realmente grandioso. Yo creo que es el sueño de Stroheim de toda su vida, haber hecho algo parecido. Él quiso hacerlo, pero ya en el mudo, pero no pudo. Él hubiera dado cualquier cosa por haber hecho esta posibilidad que tuvo Coppola de hacer 10 horas de película sobre una saga, sobre una historia, sobre algo, como dice Diane Keaton en alguna ocasión, este horror de hace miles de años. La familia, naturalmente, también anda por medio. Pero en cualquier caso, yo creo que podremos hablar mucho y yo creo que hay cosas muy interesantes. Señor Prada, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Manuel, haznos una introducción breve, porque la película es muy larga, pues sí, sobre El Padrino 3. Bueno, yo diría que esa decepción que tú te llevaste cuando viste la película en su estreno, quizá fue la que nos llevamos todos, puesto que el listón estaba muy alto, ¿no? Contemplada ya con el sedimento de los años, pues la película efectivamente mejora, ¿eh? Yo aún así pienso que es una película inferior a las dos primeras, evidentemente. También es una película que yo creo que bebe demasiado de los esquemas y de las estructuras de las anteriores entregas, fundamentalmente de la primera. Pero también creo que es una película que, dentro de sus manierismos, porque en cierto modo Coppola se regodea un poco en los hallazgos formales y argumentales y estructurales
repito, sobre todo en la primera entrega, a pesar de estos manierismos, es una película que tiene mucha fuerza, sobre todo una fuerza shakespeariana, como tú bien has mencionado, ¿no? Él mismo dijo que durante las sucesivas escrituras de las versiones del guión, pues que frecuentó mucho la lectura del Rey Lear, de Tito Andrónico, de Romeo y Julieta, de Lady Macbeth, y todo ello está presente en esta película, evidentemente porque Michael Corleone, en cierto modo, es un Rey Lear, y su hermana, en cierto modo, es una Lady Macbeth, y Vincent, el personaje encarnado por Andy García, y Sofía Coppola, en cierto modo, son Romeo y Julieta, de manera que todo esto está muy presente. El tema de la película, indudablemente, es la búsqueda de Michael Corleone, por un lado, en su faceta pública de una honorabilidad, y por eso hace negocios con la banca vaticana, y por otro lado, a nivel interior, la búsqueda de una redención imposible, puesto que él... que lamenta mucho lo que ha hecho, sin embargo no llega a un arrepentimiento pleno. Y digamos que lo lamenta sobre todo porque teme que el estigma del crimen lo hereden su hija, ¿no? O sus hijos. Y en esta lucha interior y en ese intento de adecentar también su fachada ante los ojos de los demás es donde se desenvuelve la tragedia de esta película, que por lo demás, claro está, versa sobre la familia, versa sobre la traición, y versa sobre los grandes temas de la tragedia clásica. Yo diría que la película también tiene, luego lo comentaremos, ¿no? Creo que todo el tema de la intriga vaticana es un poco tosco, ¿no? Es un poco tosco y un tanto errático. Y luego el final de la película, ese final operístico, enfático, con esos montajes paralelos, que en cierto modo nos remite un poco pues desde el nacimiento de una nación, donde también el asesinato de Lincoln pues discurre en un teatro, a la secuencia final del hombre que sabía demasiado, pues también digamos que es un final grandioso, trágico, incluso en cierto modo un poco petulante, ¿no? Pero que corona o como se habían coronado las partes anteriores, El Padrino 1 y 2, con esa especie de elevación de la tragedia a asunto moral, estético, como puede hacer un creador megalómano, ¿no? Yo creo que esta trilogía es también la historia de una megalomanía que llega a buen puerto, ¿no? No me extraña que esa proyectada cuarta parte fuera Megalópolis, porque yo creo que esta película no se puede entender sin la soberbia de un artista que se cree capaz de ser sublime sin interrupción durante 10 horas, ¿no? Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te veo un poco griposillo, ¿no? El propio de la estación, sí. Pero bueno, aquí hoy no hace excesivamente frío esta noche en el plató. Señor Torredulce, dinos algo del Padrino 3. Ya habéis dicho muchas cosas del Padrino. Para mí, lo más significativo es que empieza en el lago Tahoe, es decir, con un lago Tahoe que van a ver los espectadores olvidado, las casas olvidadas, con un ambiente casi absolutamente invernal, y termina con la imagen de Pacino casi superponiéndose, podía haber hecho un fundido encadenado con la de Marlon Brando. Es, por lo tanto, yo creo, como ha dicho Juan Manuel, una historia de imposible redención, una radiografía de una familia descomponiéndose a su vez reciclándose en otro personaje, que es el de Andy García, pero yo creo que es fundamentalmente una película sobre la vejez, y creo que tiene bastante significación esa imagen que tiene de Al Pacino, que es casi como el de una máscara. Si hubiera superpuesto, y la hay, algún momento de flashback del Pacino del Padrino segundo, el Padrino de la segunda parte con el Padrino de la tercera parte, es ciertamente muy, muy significativa. Yo coincido con Juan Manuel que para mí lo más novelesco es lo peor de la película. Curiosamente él quería haber abierto directamente con la conversación que se verá con el arzobispo más adelante, y él ha preferido abrirla sobre las imágenes del pasado. Hay un momento en la película, y con esto yo quiero acabar, que me parece ciertamente muy significativo, y es un viaje en limusín en la que va Al Pacino con Eli Wallach, uno de los viejos padrinos que sobreviven. Yo creo que si hubiera que describir de alguna forma esta película
irregular pero fascinante, llena de fuerza, llena de vigor. Se ha citado Shakespeare, pero yo creo que la presencia de la ópera es muy recurrente en toda la obra de Coppola. Las raíces musicales son ciertamente no solamente en la presencia de su padre. Esa imagen de los dos padrinos, el viejo y el joven, yendo en limusina a través de las calles de Chinatown en Nueva York, resume toda la película. Es un círculo cerrado desde que ha empezado El Padrino hasta que acabe esa cuarta parte.